Siento al menos dos que puedan hacerlo. Muy reverendo Padre Joffre Enríquez, muy queridísimos hermanos y hermanas de esta comunidad, de este barrio 24 de septiembre, queridos hermanos que también han sido invitados a esta celebración, devotos de Nuestra Madre de la Merced. La primera lectura que hemos escuchado del libro de los Proverbios está cargado de mucha sabiduría, porque contiene muchísimos consejos y recomendaciones para la vida práctica, para la vida ordinaria. Y el fragmento que hemos escuchado de este libro, atribuido al rey Salomón, ¿no?, el de los Proverbios, nos invita a procurar hacer siempre el bien a nuestros hermanos, especialmente cuando estamos en posibilidad de hacerlo, porque una de las características fundamentales de nuestra fe tiene que ser el amor fraterno, la solidaridad de unos con otros. Así vivía la primera comunidad cristiana, que causaba incluso admiración de los que les rodeaban y decían: mirad cómo se aman. Y en concreto aparecen aquí algunas indicaciones prácticas, ¿no? Dice que en primer lugar tenemos que evitar ni siquiera pensar, peor hacer el mal a nuestro prójimo. Pues ya el Señor lo concretará de una manera magistral con la llamada regla de oro: no hagan a los demás lo que no quieren que les hagan ustedes, en formulación negativa, y en formulación positiva: hagan ustedes lo que quisieran que hagan los demás con ustedes mismos. Bueno, también invita a evitar las discusiones y las peleas sin ningún fundamento. Dice: no armen pleito a nadie, especialmente si no les ha dado ningún motivo. A veces hay gente que se identifica con el peleón del barrio, ¿verdad?, que ya le arma bronca simplemente porque le ha regresado a ver, o porque le cae mal, o porque se porta bien, y entonces todo eso le fastidia. A veces tenemos esa tendencia que es propia de la influencia del enemigo en nuestra vida, de hacer problema incluso por cosas pequeñas, por cosas insignificantes. ¿Cuántos grandes problemas comienzan por cosas que no tienen mayor importancia, que se podía haber dejado pasar por alto, ¿no? Eso pasa también en las mismas familias, comenzando por los esposos, en fin, y con los otros parientes. Otro consejo que da el autor del libro de los Proverbios es no tener envidia, y menos todavía practicar las obras malas, ¿no? Esas obras malas que aparentemente a veces parecen que son un éxito en nuestra vida, pero es como una especie de falso éxito y muy pasajero, porque al fin y al cabo acaban mal las cosas que no están hechas según Dios. Y por eso concluye la lectura de los Proverbios. Dice: aquellos insensatos, los sensatos recibirán honores, es decir, recibirán la recompensa de sus buenas acciones, pero los insensatos, los que obran mal, los que obran sin inteligencia, sin esa sabiduría de Dios, dice, recibirán ignominia. En el Evangelio, en cambio, se nos invita no se nos enseña que la palabra de Dios no está hecha para ocultarse, ¿no? Y utiliza esa metáfora de, bueno, hay muchas traducciones, ¿no?
La traducción de hoy decía que, no recuerdo bien, con tantas traducciones que hay, decía que la luz no se puede ocultar bajo un, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Bueno, la segunda era bajo la cama, pero la primera era... bueno, esa es una traducción libre, no se puede tapar el sol con un dedo. En una vasija, exacto, en una vasija. Hay otras traducciones que dicen en un selemín, que es una medida, ¿no? Con un carrito para medir los granos. O dicen, o no se puede esconder, tapar con una olla. Hay muchas traducciones, ¿no? Y lo de la cama es más común, ¿no? Cuando uno enciende la vela, lo pone en un candelero, porque la luz está hecha para iluminar, pues no, si la luz no sirve para iluminar, para esconderlo debajo de la cama, pues ¿para qué prendemos la luz? No tiene ningún sentido encender la luz para luego esconderla, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios, dice, siempre tiene que estar iluminando nuestra vida y nuestro camino, incluso nuestra misma vida tiene que ser una luz que con las buenas acciones ilumina el comportamiento, el camino, sirve de testimonio para los demás. Y claro, también el Señor dice que sería inútil esconder la luz, porque la luz tiene esa posibilidad de abrirse camino por sí sola. Cuando dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse, porque para Dios no hay nada oculto, y en un determinado momento, por más que queramos esconder las cosas en las tinieblas, saldrán a la luz. Y ahora mismo pienso yo, por ejemplo, en el juicio universal, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, dice que ahí se pasará como una película la vida de cada uno de nosotros, para que veamos que el juicio de Dios es claro y transparente, y aparecerán cosas buenas y malas que incluso nosotros ya nos habremos olvidado, ¿no? Porque si no, nos olvidamos y después podríamos pensar que Dios comete una injusticia con nosotros, pero ahí va a estar la película de nuestra vida. Ese será el día supremo en que todo saldrá a la luz, como dice hoy el Señor en el Evangelio. Y luego, mientras más irradiemos luz, más resplandor tendremos, con esa expresión final que dice el Evangelio, ¿no? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Una de esas sentencias tan desconcertantes que a veces aparecen en boca del Señor en el Evangelio, ¿no es cierto? De hecho, hay en otro texto que los que le escuchan le dicen, pero ¿cómo? Si a ti en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1. El de 10 produce otros 10 y dice, entra al gozo de tu Señor, ¿no? O de las ciudades, al que administró bien 2 ciudades, pues le daba el doble, 4, etcétera, ¿no? Pero al que escondió el talento, o al que no administró bien la ciudad, dice, quítele y dele al que tiene 10, ¿no? Al que tiene más. Y entonces eso llama la atención a los oyentes, dice, pero ¿cómo? Esto debe ser una gran injusticia, creo que se te fue la mano, le dirían al Señor. ¿Cómo le vas a quitar lo poquito que tiene? No, pero claro, la lección del Señor ahí es sumamente importante comprenderlo, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. El mejor ejemplo que a mí se me ocurre para comprender esta situación del Señor es la capacidad de servicio que uno tiene, ¿verdad? Cuando la gente es responsable, ¿qué suele ocurrir? Aunque ya tenga una responsabilidad, le dan otra. No, eso es al que tiene se le dará. ¿Por qué? Porque es buen administrador, porque sabe hacer producir. Bueno, yo conocí a un señor en el pueblo que estuve antes que el Papa me nombrara obispo auxiliar de Guayaquil.
a un señor que era el presidente de la junta parroquial, y este hombre era bien trabajador y sabía sacar adelante las cosas, ¿no? Y trabajaba hasta los fines de semana, etcétera. Y entonces el hombre, y además a la vez estudiaba, ¿no? Ahí era señor, ahora ya es abogado, mientras trabajaba, y administraba, por lo menos me parece, una hacienda. El dueño de la hacienda no quiso que le administrara a otro. Le dijo que aunque sea, vaya a las noches a darse una vuelta, a revisar cómo estaba su hacienda. ¿Por qué? Porque le tenía confianza, porque sabía que es responsable, porque si le daba, porque los vagos siempre no tienen tiempo, ¿no es cierto? Eso es raro, ¿no? Que los vagos siempre les falta tiempo. Si usted les pide un favor, dicen no tengo tiempo. Pero el que es responsable, aunque tenga estrecho el tiempo, saca un tiempito para cumplir incluso otra responsabilidad, sobre todo si es necesaria para el bien común. Entonces eso más o menos es lo que significa esta palabra desconcertante del Señor, ¿no? Que dice al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún eso poco que tiene se le quitará. Bueno, yo creo que la palabra de Dios fue cumplida plenamente por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Todo lo que hemos escuchado hoy, tanto en el libro de los Proverbios como en el Evangelio, ¿no? Ella estuvo siempre dispuesta a servir a los demás, incluso antes que se lo pidan. Eso es lo maravilloso, ¿no?, de nuestra Madre. Nosotros siempre servimos con generosidad habitualmente cuando se nos pide. Y bueno, estoy dispuesto, avísenme. Pero la Virgen María no esperó que le avisen. Miren cómo se entera que su prima Isabel está encinta, y sin que ella le llame, sin que le ruegue, ella por propia iniciativa va a servirle a su prima. Eso es lo que dice el libro de los Proverbios, ¿no es cierto? O en las bodas de Caná, no estuvo esperando de que los novios recién se den cuenta y se pongan preocupados y desesperados porque se acababa el vino. Ella, antes de que nadie se dé cuenta, ya se dio cuenta que hacía falta su servicio. Y aunque ella no lo podía hacer directamente, pues le direcciona a quien sí puede hacerlo, que es su hijo, ¿verdad? Y seguramente tanto le agradó al Señor que tuvo que adelantar el primer milagro, porque él todavía no pensaba hacer los milagros, ¿no? Y en las bodas de Caná realiza el primer milagro a instancias de su madre, la Virgen María. Y cómo no decir también que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, siempre tuvo la palabra de Dios, en su vida fue como un candelero, no solo la palabra de Dios escrita, sino la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios viva y personificada que llevaba en su vientre. Ella no escondió, ¿verdad?, la palabra del Señor, sino que en el mismo episodio de la visita a su prima Santa Isabel, va a iluminar la familia de Zacarías e Isabel. Incluso esa luminosidad que transmite de la palabra de Dios a través del seno de la Virgen María traspasa fronteras, llega incluso a tocar las fibras más íntimas del corazón de San Juan Bautista, que todavía estaba en periodo de gestación. Ella siempre iluminó con la palabra de Dios su entorno, ¿no?, el lugar donde se desenvolvió su vida, y también con su propio testimonio de vida, que no era otra cosa que la encarnación de la palabra eterna de Dios. Creo que hoy le podemos pedir al Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen, primero agradecerle, ¿no?, por estos 30 años, no solo de historia, sino de amor filial a nuestra Madre, 30 años de su protección materna, 30 años de fe, de devoción y de amor a Dios y a su Madre en torno a esta grupita, ¿verdad?,
que ha sido remodelada hace un año, me decía el padre, aunque ya tenía muchos años desde su construcción, pero fue remodelada. Todos esos son motivos de gratitud, ¿no?, a la Santísima Virgen María por haberse quedado con nosotros, por hacernos sentir verdaderos hijos suyos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de la Iglesia. Pero también pedirle que como ella nos dé ese corazón generoso para ayudar a nuestros hermanos, incluso como ella antes de que nos pidiesen. Hay limitaciones cuando queremos ayudar en cosas materiales, porque las cosas materiales son finitas y se agotan, ¿no? Pero bueno, ahí también estamos obligados, en la medida de nuestras posibilidades, a ser generosos. Pero hay otras tantas cosas que no se agotan y que no dependen de si somos ricos o si somos pobres, ¿no? Ahí tenemos las obras de misericordia espirituales, aparte de las corporales, ¿no es cierto? Eso no se agota en aconsejar al que lo necesita, corregir de buena manera a través de la corrección fraterna al que se equivoca, no rezar por los demás, rezar por los vivos y por los muertos, no solo por los muertos, sino también por los vivos constantemente, tantas cosas que no necesitan de riqueza material y que podemos ser generosos, dando nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra comprensión, etc. Todo eso le pedimos a nuestra Madre, que nos haga cada vez más generosos y que nos permita también dejarnos iluminar primero por la palabra de Dios, para que, como dice David en el Salmo 118, para que la palabra de Dios en nuestra vida sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, ¿no? Si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, seguro que no nos extraviaremos en los caminos de la vida. Si nos dejamos guiar simplemente por los criterios del mundo, muchas de las veces nos podemos equivocar. Y una vez que la palabra de Dios ilumina nuestra vida se convierte como un satélite que trasluce el resplandor de la palabra de Dios. Recuerden el episodio de Moisés cuando bajó del monte Sinaí, ¿se acuerdan? Que había entrado en contacto tan íntimo con el Señor que cuando bajó del monte su rostro era resplandeciente. Ojalá así resplandezca nuestra vida por nuestras buenas obras, por nuestra virtud, por nuestro amor fraterno de unos con los otros. Que así sea.